¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy en Informe Broso. En carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide concluir las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Claudia Sheinbaum presentó a 17 miembros de su gabinete para el gobierno de la Ciudad de México. Esto es Informe Broso. El consejero electoral Roberto Ruiz asegura que el esquema utilizado por Morena en el fideicomiso no parece suficiente para justificar la multa impuesta por el INE. Primer semestre del 2018 es el más violento en la historia del país, según datos oficiales. Esto es Informe Broso. De 500 millones para la cruzada contra el hambre, 80% fueron destinados para presumir sus logros. Tribunal Electoral aclara que no atrajo la impugnación a la elección del gobierno de Puebla. Esto es Informe Broso. Arranca la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, Jalisco. 3 muertos y 3 heridos hasta el momento en un tiroteo en Toronto, Canadá. Esto es Informe Broso. ONU insta a México a adoptar medidas urgentes contra los feminicidios. Medalla número 100 del deporte mexicano en Juegos Centroamericanos este día en Taekwondo. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Qué bueno que ya están acá! ¡Qué bueno que ya llegaron! ¿Nuestro productor puso el contador mágico o no? El que nos ofreció desde el viernes. Que todavía no valga, mi Dios. Ya, ni lo platicamos. No vino el ingeniero. ¿Eh? No vino el ingeniero. Sí. Como me decían, es que ahorita andamos bajos de recursos. Como si necesitaras un dinero extra para hacer el marcador. Bueno, pero Era un marcador. Ay, ya ni les vamos a decir. Porque luego ni sale y nada más. Como les decía yo hace rato, nada más se emociona uno lo güey. Así es. Sí. Y se pone uno... Ansioso. Ansiosito que es uno. Oigan, chamacos, estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo a través de Acústica TV en el 79 de Easy, en el 160 de Total Play. Estamos en Azteca América, en los Estados Unidos. How are you? Estamos en Acústica Radio, en la Ciudad de México, Radio Chapultepec, 560 de AM, nomás para usted. También en el Facebook Live nos pueden encontrar por medio de Acústica Noticias o por La Neta Noticias. Marcadores más, marcadores menos. Aquí está Almariana Guerrero. Hola, Almariana. Hola, señor querido. ¿Cómo está? ¿Ansioso? Ansioso. No, pero quedamos que no, que poco a poquito, que como dice usted, muy bien dicho, solo por hoy. Pero explique bien de qué se trata, porque no vaya a pensar la gente otra cosa. Con mucho Como gusto. quedamos poco a poquito. Estoy ansioso para que ya lleguen las vacaciones del viernes. Claro, exacto, porque usted ha venido anunciando justo eso, que a partir del próximo viernes nos vamos 2 semanas, pero estaremos de regreso después de la vacación, como diría usted. Sí. La tercera semana de agosto. El viernes como quiera lo trabajamos, pero ya después nos vamos las 2 semanas y regresamos el lunes 13 de agosto, como usted dice. Así es, pero me da mucho gusto, mientras tanto, estar aquí con usted y con todo el equipo de Informe Broso, con Alfredo Ruiz, para empezar esta emisión. Gracias, Almariana. Gracias a usted. Alfredo Ruiz. Señor Broso, qué gusto saludarlo. Igualmente, ¿cómo estás? Tranquilo, un tecito para los nervios. ¿Un tecito de tila? Algo así, ¿no? Como decían las abuelitas. Exacto. Había otro, ¿cómo se llaman los tés? Esos calmantes. De azar, no, está el de tila, pero había uno que sabía horrendo, pero calmaba. ¿Ah, sí? Sí. Muy feo. Dice el director de cámaras que es Valium. Ay. Imagínate. No. Nuestro director de cámaras cree que el té son chochos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué piensa cuando ve un Bacardín, ¿no? ¡Ay! Imagínate. Exacto, empieza a temblar solito, ¿sí? Pero ya nos vamos a ir el viernes. Sí, viene el periodo de vacación. Sí, muy merecido, ¿eh? Permíteme decir que te lo mereces, hombre, hermano. señor, le agradezco muchísimo. Y usted también, ¿eh? Muchas gracias, Y ustedes, señor muchachos, querido. también, ¿eh? Todos, sí. Pues ustedes se van igual que nosotros, ¿no?
Ahí está, hasta en el mismo vuelo. Órale. Bueno, si volamos, ahí nos vemos, ¿no? Bueno, les platicaré en el tema deportivo de Juegos Centroamericanos que hoy cayó la medalla 100 en la historia de los Juegos de la zona que le corresponde a México, pero además en una disciplina, primera sección de deportes, en una disciplina poco conocida que son las formas del taekwondo, porque además la medalla que cae el día de hoy la ganan 3 señoritas de un equipo que forman parte del equipo mexicano y lo hacen como si fuera un ballet. ¿Cómo crees? Sí, es una disciplina. Como si hicieran unas catas. Exactamente. Pero en taekwondo. En taekwondo se llaman formas o pomse, algo así. Y ellas son las taekwondoínas que hacen un equipo... un ballet, valga la expresión. Exactamente. Sí. Coreográfico. Una coreografía. A propósito de los movimientos del taekwondo. Sí. Debe ser una chulada, ¿no? Sí, muy bonito. Sí. Es que es algo poco visto en el... No había, antes no había. Es la primera vez en Juegos Centroamericanos, lindo. son ellas pioneras. Porque los fregadazos están de a peso. No, claro. aparte son los combates. Son unas Sí, o sea, valientes. pero Va uno bien se el equipo acostumbra a mexicano. que son combates fortísimos, Sí. que acaban muy golpeados, incluso los campeones, pero no te imaginas que pudieran, que Tener se les esta pudiera modalidad. ocurrir esta modalidad estética Sí. de la pelea del taekwondo. Y hace déjeme, le hago la cuenta, 3 años, en el 2015, México fue campeón del mundo por equipos que tampoco se ha visto aquí en México. Se forman, ahora sí que del más alto al más pequeño o del más pequeño hacia el más alto en cuanto a peso se refiere. Sí. Y en un periodo de 5 minutos hay un combate directo y se van ganando ¿Entre puntos. quién y quién? Entre un equipo y otro. Están todos alineados. Alineados, sí, rojos y azules, y entonces empieza el combate Sí. y va el primero tiene que estar 1 minuto y luego ya sucesivamente y se van cambiando, buscando la estrategia y puede ser uno de la talla de Juanito con la talla de otro de 2 metros, pero le entran los Y entonces, ¿qué? Se golpes. hace un promedio. Se saca un promedio y el equipo que más puntos tenga es el que gana. O sea, realmente es una madriza Bien organizada. bien organizada. Si nos Bailada. organizamos, todos ganamos medalla, por Danzada. ejemplo. Así es. O sea, más o menos así es, ¿no? sí, es sí, un sí. tiro ley con reglas. Exactamente. Eso también y es- ya pasó eso en este certamen. No, en centroamericanos no hay, solamente Ah. lo organiza en campeonatos del mundo hay. Nada más del mundo de taekwondo. De taekwondo, Nada sí. más en su Sí, disciplina. sí. Ni a olimpiadas ni nada. No, todavía no llega Ah, mira. a esa instancia. Y entonces, gracias a esta cuestión estética del taekwondo, llega la medalla 100. En la historia de centroamericanos, medalla 100 de oro. Mira. Sí, del total de medallas, hoy se consiguió esa presea tan... Qué bueno que le tan bien tocó lograda. a 3 mexicanas, ¿no? Sí. Claro. La medalla 100 Claro. de toda su historia, ¿no? Exactamente. Qué Y bien. con muy buen, además con muy buen repertorio, con la fascinación de lo que es el deporte. Mucha gente, o sea, había la impresión de que no iba a gustar y fue todo lo contrario. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Y se veía lleno el salón Pues fue muy temprano, el evento ya. fue muy temprano en Barranquilla, pero sí había algo de Qué público. bueno saber de eso. Muchas gracias, Alfredo. No, Ruiz. pues al contrario, ya platicaremos de otros enjuagues. Sí, claro que sí. Acuérdense ustedes, mis chamacos, que, bueno, estamos hablando de todas estas cuestiones que nos apasionan en lo personal y tenemos que ir a las cuestiones que nos ocupan o nos preocupan en lo general, ¿no? Sí. Pero si empezamos más o menos, empezamos a ver más o menos el material que tenemos a mano. Está la carta. ¿Se acuerdan ustedes cuando vinieron los norteamericanos a platicar, a conocer a Andrés Manuel ahí en la colonia Roma? ¿Cómo no? La comitiva encabezada por Mike Pompeo, el secretario de Estado. A propósito, bueno, ahorita, no, luego, porque si no me voy a perder en el inmenso vórtice del pasado y del futuro. Entonces ahí el equipo de Andrés Manuel entregó una carta para Trump.
Sí. Y quedaron muy formales que no podían dar a conocer el material hasta que Trump lo tuviera en sus manos, lo leyera y entonces ya se daba a conocer, ¿no? Así es. Y acerca de esta carta hay cosas que comentar. Entérense más o menos de qué trata. Hay puntos que vale la pena leer, saber. Son interesantes y más en este primer acercamiento con el mastodonte anaranjado se tocan temas interesantes. Hay otros asegúnes, pero ya los platicaremos después. Oigan y vean. El virtual canciller electo Marcelo Ebrard dio a conocer el contenido de la carta enviada al presidente Donald Trump, en la cual se pide al mandatario estadounidense continuar con más negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TELECAN, pues podría generar incertidumbre y frenar inversiones a mediano o largo plazo, dificultando el crecimiento económico en México. Dentro de los puntos fundamentales para la relación entre ambos países, Ebrard comentó que son el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. También el crear una zona libre o franca a lo largo de más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, en la que se reducirá el impuesto sobre la renta ICR a 20%, el IVA será de 8% en promedio y se reducirá el impuesto especial a la producción y servicios IEPS y se duplicará el salario mínimo para equipararlo con el que se gana del otro lado de la frontera. A su vez, planteó un plan de desarrollo que incluya a países centroamericanos, para el cual se presentará al Congreso una iniciativa presupuestal, a fin de asignar recursos a ese objetivo, de los cuales un 75% se destine a proyectos para crear empleos, combatir la pobreza y el 25% a control fronterizo. Con ello, agregó que buscarán que durante su futuro gobierno se procure que la migración sea optativa y no necesaria, para que los mexicanos no tengan que migrar por violencia o pobreza, esforzándose para que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familias, costumbres y culturas. El futuro canciller señaló que buscará abolir la impunidad y actuar con austeridad, con ello destinar lo que se ahorre para financiar al país. Sobre la cooperación comercial, Ebrard señaló que el 26 de julio que se reanuden las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, estará presente en Washington un representante del futuro gobierno junto al actual equipo del presidente Enrique Peña Nieto, y recibirán a la canciller de Canadá porque están por la postura de que siga siendo un tratado trilateral. De igual forma, agregó que aunque López Obrador no acuda en la revisión de la Alianza del Pacífico y posteriormente con los países del Mercosur para abrir el diálogo con los países de América Latina, porque tienen el mismo rango de prioridad que pueden tener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Para Acústica Noticias, Héctor Mesa. Juanito, veme preparando una foto fija de donde están Marcelo y Andrés, por favor, mientras comentamos esto. La carta es buena, la carta es clara, es concreta, el tono es de muy buen nivel, Sí. y no se le dan vueltas a las cosas, ¿no? Se va a puntos por puntos con cosas muy específicas. Pero el final de la carta, el último párrafo, no sé usted, pero mucha gente ha hecho la observación de que el último párrafo es muy desafortunado. De toda la carta, el último párrafo que sirve como despedida, Sí. lo ha dicho mucha gente. Uno tendría que decir, bueno, ya lo ha dicho tanta gente que para qué lo dice uno, ¿no? Pero vale la pena para nuestro público comentar que remata la carta de Andrés Manuel a Trump con un tono que a mi parecer, no sé a usted, es fuera de lugar, está roto el tono de toda la serio? carta. Claro. ¿7 páginas? Exactamente, de todo el tono que viene muy preciso. Muy preciso, con muy buen ritmo, está bien redactado, pero al final, quién sabe a quién se le ocurrió el detalle de redactarlo así, porque dice, en cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Primera cosa que dices, ahora que son iguales, ahora resulta que son iguales. Esto es muy peligroso por la mala fama mundial que tiene el mastodonte anaranjado, ¿no? Para igualarnos, ¿no? Cumplimos lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito, ¿no? Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro
Dices, ay, cabrón. Y desplazar el establishment o régimen predominante. ¿Quién sabe con qué óptica verá Andrés Manuel o su equipo cómo ha caminado la presidencia de Trump como para establecer que se pone en el centro a los votantes y a los ciudadanos que ahorita se lo están comiendo vivo allá, ¿verdad? Por ejemplo. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo. Ese último pudo haber acompañado cualquier otro platillo anterior, pero esto que les leí está fuera de lugar, está desatinado. Es desatinado lo que se dice, porque igualmente te puedes despedir de una forma muy cortés y sin embargo haciendo notar cierta distancia, cierta distancia que se puede comprender por los puestos de las dos personas, ¿no? Claro. O sea, esta cosa diplomática. Señor presidente. Exactamente, usted en lo suyo, yo en lo mío, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo. En fin, pero no igualarse, tanto usted como yo sabemos, porque usted y yo hemos puesto, porque los dos hemos desplazado al establishment. Dices, quien haya redactado esta última parte está castigado en su casa 3 días. No puede regresar. Ponme la foto fija, por favor, si eres tan amable. Y además de lo del final de la carta, decirle a Marcelo, gordo, quítate esos lentes, gordo. Y sabemos muy bien que tienes los cristales, estos famosos Photo Gray, que son transparentes y a la hora de que hay luz o resolana, pues adquieren se oscurecen. Sí. Pero está bien que los tengas. Si vas a manejar, gordo, o vas a ir de un lugar a otro, gordo. Porque lo que pasa es que ya ha salido tanto con los lentes, bueno, más bien en todos los actos importantes que ha habido junto a Andrés Manuel, que a mí la gente ya me empieza a preguntar, oye, ¿y quién es el guarura gordo que está al lado de Andrés Manuel? De plano. Parece jefe de la seguridad. Y luego cruza las manos, señor. Entonces, ahí en esa foto se ve un poquito, pero hay otras donde todavía el cruzado y la postura de Ebrard es todavía mayor. Entonces, y conste se presta que en esta toma Marcelo se bajó un escalón para que no se viera la diferencia de altura entre su jefe y él. ¿Qué dices? Bueno, ahí está la cortesía. Pero esa cortesía también la podría hacer el jefe de guaruras. Entonces, gordo, esos lentes muy bien, ponlos en su estuche ahí para cuando estés solo o vayas a comer sin cámaras ni nada de eso, pero tienes que tener tus lentes de esos transparentes, antirreflejantes, desde luego, por las luces de las cámaras y todo eso, tienen que ser antirreflejantes, mate, porque no puedo yo explicarle a la gente, no, el gordo no es el jefe de guaruras. Va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. Y dicen, ¿pero cómo el secretario de Relaciones Exteriores es un guarura? No es guarura. Acuérdate que fue jefe de gobierno hasta que empiezan a hilar. Claro. Y dicen, es que yo no lo conocía gordo. Y es bueno, pues así ahora es una clase de protocolo, señor. No, básica. Un consejo cariñoso. Sí. Un consejo cariñoso para que no lo anden confundiendo con el jefe de guarros cuando va a ser el próximo canciller. No. Claro. Está bien ser jefe de guarros. Es digno. Es un trabajo que puede ser muy digno ser jefe de guarros. Claro. Pero la cosa es que no es el jefe de guarros. Porque si fuera el jefe de guarros, le diríamos, mira, ahí está el jefe de seguridad de Andrés Manuel. Y a lo mejor la gente diría, ¿por qué el jefe de seguridad tiene que estar al lado en todos lados? ¿Por qué se parecerá tanto a Ebrard? ¿Y por qué se No dijo Andrés Manuel que no le interesaban los guardaespaldas. Pueden empezar a surgir las confusiones, ¿no? Que ni al Estado Mayor Presidencial y si va a no utilizar... quiere el Estado Mayor, ¿para qué tiene a ese milico ahí? ¿No? Sí. Porque, o sea, véalo usted bien y no parece Gacela, ¿no? No, como el grupo que tenía en la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno. No parece. No parece. Entonces, nada más este comentario, al margen. No al margen, no, desde luego, ¿no?
un comentario pero positivo. Claro. Pero positivo. Sí, sí, sí. Respetuoso para que la gente no se confunda quién es quién a la hora de las cosas, ¿no? Ahora, usted acaba de decir una palabra que me remite a la pregunta que nos hizo Alfredo y a mí cuando estaba usted narrando el contenido de la carta. Se puede prestar a confusión este último párrafo que usted señala, justamente porque habría que marcar una distancia y no hay la necesidad de hacer un paralelismo entre ambos líderes, porque están en contextos muy distintos. Las políticas, usted bien decía, del presidente Donald Trump han sido muy criticadas, sobre todo en estos últimos tiempos. No hay lugar a ello, y sobre todo en un tono tan cadencioso de la carta, donde viene estableciendo objetivos muy claros, me parece en un tono muy inteligente, marcando el respeto que los mexicanos merecemos, que el fenómeno migratorio tiene que atenderse impulsando el desarrollo, invitando a países de Centroamérica, es decir, cosas muy puntuales como para hacerle un cierre de ese tipo a la carta. Es tan larga la carta y ocupa tantos temas que nada más basta con haber leído la primaria para saber que el último párrafo pues desentona con todo lo demás. ¡Es todo! Si ya vas redactando todo lo que tienes que redactar para que quede preciso, para que no haya confusiones, para que no haya lecturas dobles, etcétera, etcétera, pues síguete hasta el último párrafo. Ya, el último parece que llamaron a alguien que escribía sus y secretos del corazón y le dijeron, échate el último párrafo, y así quedó. ¡Corte! Mensajería instantánea más famosa del mundo, WhatsApp, propiedad de Facebook, está llevando a cabo una prueba para limitar el reenvío de mensajes, cuyos resultados pronto llegarán a todos los usuarios del mundo. Es lo que declararon representantes de la compañía tras los graves incidentes ocurridos en la India y provocados por mensajes falsos difundidos a través de la aplicación. WhatsApp implementará medidas especiales para el mercado indio, ya que el gobierno local solicitó que tomaran cartas en el asunto. La nueva regla permite reenviar un mensaje a un máximo de 20 personas al mismo tiempo. Anteriormente se podía a 250. Los usuarios indios podrán reenviar un mensaje solo a otros 5 contactos o grupos a la vez. También se elimina la opción de reenvío rápido, actualmente disponible con los mensajes multimedia. No es secreto para nadie que otro de los asuntos que ha sido diario comidilla es lo de la multa del INE a Morena por 197 millones de pesos, ¿no? Ha sido la comidilla porque, bueno, claro, hay muchos espacios informativos que traen el tema, que traen entrevistas, que logran también afilar navajas entre los que dicen una cosa y los que dicen lo opuesto. También ha sido muy, muy interesante. A lo mejor no tan interesante, pero no se puede dejar de seguirlo, las pasiones. Las pasiones con las que se defiende el asunto de que no debía haber multa y el otro apasionamiento por hacer sentir que se está haciendo, que están haciendo lo mismo que lo que hacían todos. Enmarcando muy bien, los están multando por lo mismo que ustedes se quejaban hace años y ustedes están cayendo en lo mismo y viene la ola de regreso de aquellos que están defendiendo y hay de pronto unos choques. Bueno, hay choques que dices, bueno, ya llamarán al seguro y ya a otra cosa, ¿no? Pero hay otros choques que se prolongan mucho en las redes. Sí. Se prolongan como si fuera siguiendo, hay una novelita. Entre ironía, sarcasmo, de pronto una cuchillada, y se van sumando otros, y empieza un escarceo todavía mayor. Empieza como lo que decías del taekwondo. Sí. O sea, se van formando una fila y se van formando, y de pronto empieza la madrina pareja, ¿no? Sí. Y bueno, muchas veces los puntos se pierden porque ganó la bronca, ¿no?
ganó la bronca. Así ha estado las redes en los últimos días. Hay un elemento que compañeros muy queridos han tomado en cuenta para todo este drama que se está viviendo a propósito de la multa. Y es que la votación para que se diera esta multa fue, ahora sí que todos menos un consejero. Un consejero no estuvo de acuerdo. No votó. 10 a favor, 1 en contra. 10 a favor, 1 en contra. Y en los primeros momentos, pues todo el mundo se fue con los 10 a favor, porque finalmente de ahí sale la multa, ¿no? Claro. Pero Azucena Uresti. Hola, Azucena, ¿cómo estás? Azucena Uresti, La Jornada. Sí. Hoy en la mañana, Manuel Feregrino. Ya platicaron con el que estaba a favor, en contra. En contra, el 1. O sea, con el 1, que se llama Roberto Ruiz. Y él asegura que el INE, que el comité investigador, el comité que tenía que dar el dictamen, tenía que ser más exhaustivo y no lo fue. En todas las argumentaciones, y además aquí lo hemos platicado, siempre hay un momento donde alguien dice, esto que pudo suceder, no tenemos prueba de ello, pero, o en este otro caso, no se tiene prueba de, pero, o sea, el sin embargo, ¿no? Y esos puntos que le dan pie al sin embargo, te pone a pensar 3 y 4 y 5 veces hasta dónde está bien puesta la mira en el objetivo del delito, de la tramposada. Entonces vamos a escuchar esto a escuchar y ver acerca del consejero Roberto Ruiz, que fue el único que votó en contra, a diferencia de sus 10 compañeros consejeros que votaron por el sí a la multa. Oigan y vean. El Instituto Nacional Electoral sancionó al partido Movimiento Regeneración Nacional sin realizar una investigación exhaustiva y sin preguntarle a los damnificados por el sismo si recibieron o no el dinero del fideicomiso por los demás. Así lo reveló en entrevista el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña. Ruiz Saldaña votó en contra de la sanción impuesta a la fuerza política que fundó Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo de México. Sin embargo, Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que la sanción de 197 millones de pesos que impuso el organismo a Morena por el uso irregular del fideicomiso por los demás es un asunto de ilegalidad y no de venganza. Afirmó que el INE no tiene nada personal en contra de Andrés Manuel López Obrador ni con alguno de los integrantes del Comité Técnico de Administración del Fideicomiso, ni con Horacio Duarte, representante de Morena ante el organismo electoral. Además, el funcionario destacó que la multa fue designada luego de acreditar con una investigación que los 78.8 millones de pesos que entraron para dicho mecanismo, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido. El contenido de la resolución obedece simplemente a los datos, a las evidencias que tuvo a la vista el Instituto Nacional Electoral, a la información que la Unidad Técnica de la Fiscalización pudo recabar a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no hay ninguna situación de carácter personal en contra del candidato electo en este caso, señaló. Acústica Noticias. Hay, al final de la entrevista con Manuel Feregrino, hoy en la mañana, ya para rematar y para despedirse, Feregrino le dice al consejero, a Roberto Ruiz, le dice, el consejero Marco Baños dice que tú eres muy cercano a Morena. Y Roberto Ruiz le contesta a Manuel. Le dice, quien no conozca al consejero Baños
Que lo compre y que le crea. Aquí, perdón, disculpen, estoy borracho, perdón. Sí. Disculpen. No, Estoy intoxicado, señor. perdón. No. Aquí hay esto es un caso clásico. Clásico. Y voy a decir de los dos lados, y creo que va a ir por ahí. Por el lado de Morena y el fideicomiso, sí hay forma de hacer las cosas de tal manera que no haya un solo flanco por donde te puedan pegar. Porque estando en circunstancias de campaña y de lo que viene, tienes que blindar la posibilidad de que el día de mañana te la puedan o te la quieran voltear. Debe quedar cerrado el caso. Y sí es cierto que en Morena hay gente con el conocimiento suficiente para blindar. Si nos quieren pegar por esto, no va a haber por dónde. O sea, vamos a hacer que ¿cómo se llama? La figura, que el partido nada tenga que ver con el fideicomiso. Que el instituto político nada tenga que ver con el fideicomiso. El partido, ¿no? Uh-huh. ¿Es instituto político? Sí. ¿Dije mal? No, es que por la figura que estaba usted buscando. El partido nada tendrá que ver. Vamos a encargarnos de que haya 3 leguas de distancia entre, hablando de ley, entre los que componen, o sea, los, ¿cómo se llaman? Fideicomitantes, que nadie sea del partido. ¿Se acuerdan que hasta platicamos? Decías, oye, ve con una organización de la sociedad civil de gran respeto y de gran prestigio y dile, por favor, ¿lo puedes hacer tú? Porque nosotros estamos en campaña y no quisiéramos que se viera ahí un doble juego. O sea, sí es posible hacer un blindaje de ese tamaño. Sin embargo, no se hizo. Se dejó. No se hizo que deja estos resquicios, huecos. Huecos, es que no quisiera yo decir vacíos. Recovecos. Recovecos. Sí. Recovecos que puedes aprovechar para intentar hacer un caso que no haces bien. Claro. Porque al mismo tiempo que estás dando a conocer lo que investigaste, no bastan los videos en el banco. Porque dicen, mira cómo está la gente, mira, ahí está, mira la gente, mira cómo está depositando, mira cómo se volvió a formar. Mira. Y sin embargo dicen, no tenemos prueba de dónde haya acabado ese dinero. Entonces, ¿de qué te sirven los chingados videos? Si estás viendo a la gente que se vuelve a formar y a formar y a formar, el formarse varias veces para depositar no es delito. El chiste es de dónde viene el dinero o a dónde va el dinero o de qué dinero se trata. Si el dinero de las prerrogativas entran al fideicomiso o si del fideicomiso sale dinero para la campaña. Entonces también tiene una serie de defectos. Como mencionaba yo los defectos de la parte de Morena, la parte también que acusa en el INE tiene defectos que no podría tener una investigación cuando habla usted de dinero en una campaña. Por eso lo han querido comparar. Es como los amigos de Fox. No, ni madre. Eso es distinto. Es distinta la figura. Es como el Pemex Gate. Mi madre. No es igual. No es igual. No hay claridad. Por eso, cuando sale Roberto Ruiz a decir fue exhaustiva. No fue exhaustiva y tiene toda la razón. Está a medio cuajar, según ellos, suficiente para ser efectiva.
Pero no lo es cuando dices, no quiero decir con esto que no puedan tener la razón en una de esas. No estoy exculpando a nadie. Pero estoy diciendo que aquí no se blindaron cuando se tenía que blindar y aquí no prepararon el caso como lo tenían que preparar. Claro. Y en esa falta de blindaje de la que usted habla del lado de Morena, también este fin de semana fue muy activo al respecto de aclaraciones y otra vez dimes y diretes en esta historia. Salieron precisamente quienes están al frente de este fideicomiso con unas cajas, de hecho, en una conferencia de prensa para decir, aquí están los beneficiarios del fideicomiso. Hubiera sido deseable que justo para evitar esos recovecos hubieran hecho esas aclaraciones pertinentes desde el principio para evitar que en el interior del Consejo del INE hubiera una discusión de este tipo para decir, a ver, ¿dónde quedaron esos más de 75 millones? ¿A dónde se fueron? Y segunda, sí, lo dijo Roberto Ruiz. Esas cajas que salieron con todos los papeles de los que supuestamente recibieron el dinero, son cajas que nosotros deberíamos conocer. Claro. Que deberíamos haber pedido. Claro. Y las estamos viendo en la tele. Ya cuando se dictaminó. Fíjense nada más que curioso. Unos debieron encargarse que cada uno de esos papeles fuera lo más público todo el día, como si fuera una obsesión. Como salió Andrés Manuel a decir los depósitos que había hecho de los 500,000 pesos, su esposa Beatriz Müller. Sí, pero eso ya es después. Después. No, esto es antes. Sí, sí. O sea, aquí de lo de Morena todo es antes. Y tan no es exhaustivo el dictamen de la investigación del INE, que dice Roberto Ruiz, ese material nosotros debimos haberlo conocido. O sea, debimos haber preguntado y debimos haber investigado. A ver, ¿cuáles son los papeles que ustedes dicen que se entregó el dinero y a quién? A ver, nada más una cosa. La dirección. La dirección del fideicomiso. Se ha dicho todos los días que la dirección del fideicomiso es la misma dirección donde reside Morena. Todos. Sí. Bernardo Batis dijo que no. Sí, lo niega. Que la dirección es uno de los bufetes de abogados que tienen entre ellos. Eso lo dijo Bernardo Batis. ¿Cuál es la verdad? Ya a estas alturas dices, ¿cuál es la verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas, dicen. No hagas cosas... Por eso te blindas. Sí, claro. Y cuando se supone que vas a revelar algo que no debe suceder, pues tienes que tener todos los pelos de la burra en la mano. Claro. Porque no puedes decir, y esto sucedió así, debiéramos tener los pelos de la burra. Pero sin embargo, ese dinero no se reportó, ¿se acuerda? Claro. El dinero no se reportó. Y dices, ¿cuál dinero se debía haber reportado? ¿Cuál? ¿El del fideicomiso? ¿Ese por qué? ¿Por qué? Es privado, ¿no? Sí. Ellos no le pueden asegurar que el dinero del fideicomiso trabajó en la campaña o que las prerrogativas del partido están en el fideicomiso. Eso es lo que no han podido probar. Luego, entonces, ¿qué chingado dinero es el que usted reporta? Porque hay que reportar, por ejemplo, al SAT, si se tratara del fideicomiso. Sí. Si usted envuelve en la misma toalla al fideicomiso y a Morena, en un momento dado los tiene que separar a fuerza. Es una historia en dos partes incompleta. Te cuentan y te critican la primera parte, que es la crítica de cómo se constituye el fideicomiso, el mecanismo, que la dirección, que si eran simpatizantes de Morena o no. Y la segunda parte que no te cuentan es qué pasó con ese dinero. Porque, claro, decía Peregrino, pero es que el fideicomiso, todos el consejo y todo, son militantes de Morena. Y todos los que son las partes, las partes que funcionan dentro del fideicomiso, los representantes, es gente de Morena. Y dice Roberto Ruiz, pues sí, porque como lo organizó Morena, lo raro es que fuera gente del PRI o del PAN o del PRD. Si lo organizó Morena, ha de estar gente de Morena, ¿verdad? Claro. Sí. Y a lo mejor ahí no está lo malo. A lo mejor tenías que blindar
otras cosas para que en algún momento el INE dijera, oye, ¿y esto por qué? Por esto. ¿Y esto por qué? Por esto. ¿Y esto por qué? Por esto. ¿Y esto qué? Aquí está. Y que en la contraparte Morena pudiera decir o contestarle al INE, me dices este argumento, mira, aquí está, Claro. ¿a dónde se fue? Me dices, mira, aquí a tantos beneficiarios se dio, con total y absoluta claridad. Exacto. Entonces, en vez de ver cómo blanden las espadas, lo que tú ves blandir son chicles. Son cosas ñoñas. No hay metal contra metal. Sino nunca acabaron de hacerse las espadas y acabaron los puros mangos y les tuviste que poner una manguera para que por lo menos echara agua. Vamos a ver que yo creo que va a ser por ahí y va a ir en paralelo y todo, desde luego, va a quedar en el tribunal y lo que puede pasar en el tribunal ya no se los cuento porque creo que va a ser un reflejo de los tiempos. ¡Corte! Después de las instalaciones del Parque La Mexicana de 4 de sus esculturas monumentales, El Hombre de los Columpios, un proyecto escultórico que tiene como objetivo acercar el arte de los niños en un espacio recreativo, el artista visual Mario Zarza Zárraga presenta de la mano de Malqueta Puac, directora de Galería Arte 21 desde el Columpio, exposición que exhibe por primera vez la maqueta prototipo de estas esculturas dinámicas, las cuales interactúan totalmente entre el arte, los niños y la naturaleza. La muestra está conformada por 6 pinturas y 4 esculturas que se centran en las experiencias creativas del artista alrededor de este proyecto monumental. Esta exposición, Broso, te comento que celebra la realización de esas esculturas a través de obras que narran la historia, aquella historia que viví durante esa realización de las obras monumentales, se pueden encontrar en esta narrativa. Por favor, visítenla, es Horacio 907, Colonia Polanco, de 10 a 7 de la noche, de lunes a sábado. El artista decodifica sus experiencias alrededor de la planeación y consolidación del proyecto escultórico El Hombre de los Columpios, representando toda esta travesía en 11 obras inéditas, creadas desde su particular visión y estilo. Desde el Columpio es un vaivén de formatos y contenidos tan diferentes como reflexivos. La muestra estará en exhibición del viernes 13 de julio al sábado 4 de agosto del 2018. El informe de la media. Italia permitirá que los migrantes que sean rescatados por una operación naval de la Unión Europea lleguen al país en las próximas semanas, mientras que esta decide cómo va a repartirse a los recién llegados, informó el ministro de Asuntos Exteriores italianos Enzo Moavero Milanesi. El ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas dijo que en las siguientes 5 semanas la Unión Europea discutirá cuántas personas rescatadas pueden ser distribuidas en Europa. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podría abandonar la embajada de Ecuador en Reino Unido en las próximas semanas y ser arrestado. De acuerdo con la publicación digital The Intercept, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reunirá con las autoridades británicas correspondientes para finalizar un acuerdo en el que Ecuador retirará la protección de asilo a Assange que otorgó en el 2012. La oposición en Argentina recrudeció sus críticas al presidente Mauricio Macri después de haber recibido a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a quien le prometió menor déficit e inflación a cambio del multimillonario préstamo del organismo. Transportistas hondureños bloquearon calles en diferentes puntos con la demanda de disminuir los precios de los combustibles, lo que obligó a paralizar labores al gobierno, escuelas, universidades y comerciantes. El nivel de aprobación del trabajo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al frente de la Casa Blanca ascendió a 45%, su máximo nivel desde que asumiera la presidencia, según una encuesta publicada este lunes. Elaborada por el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC, la encuesta mostró el aumento en el nivel de aprobación luego de que Trump enfrentó severas críticas tras la cumbre que sostuvo con el presidente ruso Vladimir Putin. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, llamó al gobierno de Estados Unidos a poner un alto a las hostilidades comerciales ante la reanudación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, programada en Washington para el próximo 26 de julio. La ONU instó este lunes al Estado mexicano a asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales de los estados del país y a adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones de mujeres.
Del 4 de agosto de 2014 al 20 de julio de 2018, el Instituto Nacional Electoral ha impuesto multas por un total de 7.663.838 pesos a todos los partidos políticos, derivadas de 1.759 quejas resueltas sobre afiliaciones indebidas de militantes, según detalló la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto. La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió eliminar la figura de coordinadores estatales propuesta por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que existe riesgo de centralismo y posibles abusos. Unos 200 ahorradores de la Sociedad Financiera Popular FICREA realizaron una manifestación afuera de la casa de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma y solicitaron su intervención para tratar de recuperar los recursos que perdieron. El informe de la media. Vamos con los temas deportivos del informe Broso y vean nada más, qué chulada, gracias producción. Vamos con la pizarra de resultados, lo que vivimos el fin de semana. De verdad que fue un sábado bien interesante, sobre todo para aquellos fanáticos de la máquina de Cruz Azul. Hay quien asegura que fueron 70,000. Vamos a dejarlo en los 50 porque el registro oficial de Cruz Azul, que se da de acuerdo a la liga a la hora, en el minuto 70 de cada partido, hablaba de 45,000. Pero fueron y se unieron en este sentimiento. Yo decía que es como estas relaciones de pareja de vamos a darnos una oportunidad más, y es lo que Cruz Azul le da a sus aficionados. ¿Y de qué manera? Con un contundente 3-0. Polémico el arbitraje ya sobre el final del partido. Cruz Azul ganaba por ahí del 81 1-0 y en los minutos finales se dio este resultado. Ahí los resultados completos. El viernes Pumas le pegó a Veracruz, el Atlas salió tablas con Querétaro. Cruz Azul, sí, en los minutos 91 y 93 consiguió el 2-0 y el 3-0. Pachuca cayó en casa frente a Rayados 1-0 y Tigres le ganó a León 2-0. Ahí hay un detalle muy singular con respecto al técnico Ricardo Tuca Ferretti, ahora se los comento. Y resultados también de esta jornada, los que se vivieron, el resultado de Tijuana, que le pega a las Chivas 2-1, iban 1-1 y ya pues con la receta de siempre en un saque de esquina, el equipo del Chiverío se come el segundo y ya no pudo alcanzar. Toluca con un resultado diabólico al final, 2-0, terrible arbitraje, pero terrible del señor Peñalosa, 2-0, había dado por bueno el tanto del empate en ese momento para el conjunto michoacano, y después se arrepintió y dijo que no, que la jugada seguía. El juez de línea dijo, bueno, pues fuera de juego. Se avivaron los del Toluca, viene un pelotazo de Talavera para Sambuesa y ahí desde fuera del área, sin portero, consiguió el 2-0. Santos le ganó a Lobos WAP 2-1, el campeón del fútbol mexicano con su primera victoria. Y Necaxa con un muchacho que no fue futbolista, con un joven de 34, 35 años del elenco de la nueva generación de entrenadores. El Necaxa le ganó al América 2-1. Más de la Liga MX, vamos con esta pieza que nos trae justamente Hazel Gardel. Este es el minuto de la Liga MX. Tras el regreso de la máquina cementera de Cruz Azul al Azteca, los aficionados celestes registraron una entrada de 43.500 almas, pintando de azul las tribunas del Coloso de Santa Úrsula. La máquina recupera dos elementos importantes de cara al duelo contra Chivas: al ecuatoriano Ángel Mena, quien se reporta listo para pelear un puesto, luego de superar las molestias que no le permitían ser tomado en cuenta. Asimismo, Roberto Alvarado entrenó al parejo de sus compañeros y también podrá ser considerado por el timonel celeste. Mateus Uribe finalmente reporta con las Águilas del América, luego de su participación en el Mundial representando a Colombia. Pese a rodearse de rumores sobre su supuesta salida, el jugador cafetalero se queda con el América y hoy realizó sus pruebas físicas de rigor. La agencia de noticias Pressport anunció que las Águilas del América están tras los pasos del jugador hindú Abnet Bharti, de 19 años, quien actualmente se encuentra recuperándose de una lesión. Las Águilas buscarían al jugador como refuerzo de la Sub-20. Pues a menos de que sea una maravilla, me acordé de aquella serie de Maya, el niño que cuidaba justamente a Maya, igualito, Raji, igualito.
19 años y va a venir a reforzar a la sub-20 de la América. Qué cosas. Bueno, le cuento rápido antes de ir a la siguiente nota porque a mí me llena de mucha emoción la nota que sigue. El Tuca Ferretti está enojado por del tema de los chavos que van a tener que jugar 765 minutos a lo largo de este torneo, la famosa regla del menor. Dice el Tuca que él prefiere perder 3 puntos y no alinear nunca a un chamaco. Imagínese usted. Bueno, para eso me gustaba el Tuca. El sábado pasado, de forma oficial, el jefe de gobierno de la Ciudad de México decreta que la lucha libre es patrimonio cultural de la gran ciudad. Vamos con esta pieza, además de que se vivió una fiesta sensacional en la plancha del Zócalo. Me hicieron el favor de invitar, pero lamentablemente no pude ir. Mi amigo el fantasma. Vamos con esta pieza que nos entrega Claudio Hernández. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, publicó la declaratoria de la lucha libre como patrimonio cultural intangible de la capital del país. Este lunes 23 de julio se emitió la publicación número 370 de la administración local, que constituye a dicho deporte de la cultura popular como una expresión identitaria concreta, ya que a través de ella es posible aproximarse a algunos de los significados sobre lo que se sustenta la vasta cultura, señaló el documento vigente. El fin de semana, el mandatario capitalino anunció la declaratoria que acompañó con una celebración a la Plaza del Zócalo capitalino y un evento de luchas y música sonidera donde acudieron más de 20,000 capitalinos. ¿Qué se entiende por lucha libre mexicana? Se define como el conjunto de técnicas transmitidas de generación en generación que para su ejercicio requieren de elementos materiales y simbólicos particulares, señala la publicación de la Gaceta Capitalino. El año 1930 fue la cuna de este deporte y aunque nació en las clases populares, poco a poco creció hasta llegar a formar parte de la época de oro del cine mexicano. Ejemplo de ellos son los filmes La Bestia Magnífica del Huracán Ramírez, El Luchador Fenómeno y El Enmascarado de Plata. Con información de Ilse Aguilar, Acústica Noticias. Sí, este deporte, el padre de la lucha libre en México, don Salvador Lutero, estará orgullosísimo de que se le haya otorgado precisamente este reconocimiento como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Hay un turibús que va a diferentes arenas, imagínense, a la Coliseo, a la México, lleva a los aficionados y hay muchos extranjeros, muchos turistas que lo mismo van al Museo Frida Kahlo que van a la Arena México porque esto es algo que nos pertenece y hay que darle este valor. Así que, pues aplausos para la iniciativa de la Comisión de Lucha del Distrito Federal y también a las autoridades. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del Informe Broso. Al ratito, todo lo que tiene que ver con centroamericanos, con nuestra escenografía nueva. Gracias, señores. ¿Quién pompó? ¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy en Informe Broso. Tribunal Electoral aclara que no atrajo la impugnación a la elección del gobierno de Puebla. Arranca la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, Jalisco. Esto es Informe Broso. 3 muertos y 3 heridos hasta el momento en un tiroteo en Toronto, Canadá. ONU insta a México a adoptar medidas urgentes contra los feminicidios. Esto es Informe Broso. Cruz Azul en lo más destacado en el arranque de la Liga MX. ¡Órale! Ahorita voy. Es que estoy contestando un mensaje personal. Ah, caray. Ya tiene la carne en el refri. Importante debe ser. De lo que les platicaba el otro día. Ya, claro. Platicamos. Ultimando detalles con mi amiga Paola. Sí. Muy bien. Entonces, saludos, Paola. Sí, saludos. Saludos. Y le dijimos la vez pasada, muchas felicidades por esa y le aplaudimos, gran obra. Sí, claro. Ya, exacto. Gran artista. Hasta aplausos hubo para Sí. ti, Paola. Entonces, ¿abrazos o besos?
Los dos, Los puede dos, ser, los dos. ¿no? Como el Mucho señor, cariño y respeto. como Cantinflas ahí en Santo Domingo. Que también le pongo con todo respeto. No, eso se entiende, se entiende. ¿De quién viene? Ajá. A ver, ¿qué película es donde Cantinflas sale de mecanógrafo? Mecanógrafo. Ahí en Santo Domingo. Ah, claro, con la niña a la que ayuda porque tiene una especie de... queda muda después de un accidente, ¿cierto? No, mi memoria no llega tanto. Yo no me acuerdo que él redacta, ¿no? ¡Pum! Punto, ¿no? El ministro y yo. El ministro y yo. El ministro ¿Es el y yo. ese? Sí, él es Tinterillo de ahí de Santo Domingo. Oigan, chamacos, bueno, les agradezco mucho su paciencia. No. A ustedes y a ustedes, ¿no? Fíjense, bueno, las cosas como son. Uno pensaba, o uno pensaría, que ya faltando que 4 meses para que acabe el sexenio, después de todo lo que hemos vivido en este sexenio, después de todas las machincuepas, maromas, pifias, escándalos, berraqueces que hemos vivido en el sexenio, dices, bueno, pues a lo mejor los últimos cuatro meses se mantienen quietecitos, en silencio y en introspección por todas las tonterías y babosadas que han hecho. Dices, 4 meses por lo menos, ¿no? Pero no. Este primer semestre del 2018 es el más violento en la historia del país, lo dicen los datos oficiales. Primero fue el primer mes en enero, luego fue el primer trimestre, el de los récords, y ahora es el primer semestre del 2018, el más violento de la historia del país. ¡Enhorabuena! Henry y equipo, venga. El primer semestre del 2018 cerró con 13.738 homicidios dolosos en todo el país, cifra que coloca este periodo como el más violento en toda la historia desde que se tienen registros. De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año superó por un 15% los primeros 6 meses del 2017, considerado el año más mortífero de las últimas 2 décadas, que reportó una numeralia de 11.940 ejecuciones. Los datos del secretariado indican que todos los meses de este 2018 han registrado la apertura de más de 2.000 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, según la información entregada por las procuradurías y fiscalías de los estados. Estos números solamente se habían presentado en mayo y junio del 2011 en el ocaso del gobierno del expresidente Felipe Calderón durante la etapa de la llamada guerra contra el narcotráfico. Por su parte, junio de este año registró 2.294 investigaciones por homicidio doloso, número que representó un 9.4% menos al de mayo de este año. Ante esta crisis, el actual mandatario Enrique Peña Nieto reconoció en la celebración del Día del Policía, realizado la semana pasada, que el combate a la inseguridad no ha dado los resultados suficientes para la población. Sin embargo, expresó su confianza en que el gobierno mexicano pueda contener a los grupos delictivos y restablecer el tejido social. Para Acústica Noticias, David Rodríguez. Eso del tejido social y todo, ya hay palabras que te causan cólicos y términos que ya te dan váguidos y te hacen sentir mal porque te hacen sentir engañado. O sea, hemos oído hablar de la pacificación y hablar de la importancia de las víctimas dentro de la pacificación. Hemos oído cualquier cantidad de disculpas, de pretextos, de todo hemos oído menos de dar un paso al frente en algo. Bueno, incluso hace poco escuchamos al presidente mismo, Enrique Peña Nieto, pero al final ya de su sexenio diciendo, es verdad, es cierto que hay insatisfacción y que no hemos alcanzado los resultados óptimos en seguridad. ¿Cuándo no lo ha hecho? Perdón, discúlpeme. ¿Cuándo no lo ha hecho? Hubiera sido deseable que hubiera habido esa autocrítica desde el principio y que se hubiera, además de la autocrítica, que se hubieran hecho las acciones necesarias. Pues vea usted cómo quedaron las elecciones. Es el tercer lugar más humillante en la historia del PRI. ¿Por qué será? Sí, hasta nombre está pensando en cambiar. ¿Por qué será?
Los resultados, Ah, evidentemente. bueno, porque ha habido pifia tras pifia tras pifia tras pifia. Estábamos hablando del el semestre más violento de la historia. Bueno, entérense que en la cruzada contra el hambre, no vayan a llorar. Estamos hablando de los jodidos, no vayan a llorar. En la cruzada contra el hambre de Henry, con ese dinero, en vez de beneficiar a los hambreados, es la cruzada contra el hambre, benefició más a las televisoras que a la población. De 500 millones que había para la cruzada, para cosas muy concretas en la cruzada, 386 millones. De esos 500 millones se invirtieron en publicidad para presumir logros. Ya vimos por qué quedaron donde quedaron hablando de logros. Bueno, ahora la cruzada del hambre, quítale 386 millones de los 500 millones que son para presumir lo que nadie te cree que has hecho. Vean. Cerca del fin del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, la Cruzada Nacional contra el Hambre, diseñada para abatir la miseria en algunos municipios de México, generó un gasto de 500 millones de pesos entre 2013 y 2015. Sin embargo, el 80% de ese dinero, unos 386 millones de pesos, se usó solo para quedar bien en televisión. A pesar de la gran difusión de la campaña, la hambruna en las comunidades de México no mostró descensos importantes como lo prometía lo que fue apostado como el proyecto estrella de su gestión. La Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por Rosario Robles Berlanga, firmó 92 contratos por 386.701.401 pesos con 31 centavos para difundir la nueva política social en televisión, radio, periódicos, uniformes y playeras. Televisa resultó ser la más beneficiada con el programa, pues se firmaron 2 convenios con la empresa de poco más de 142 millones de pesos. El segundo con más dinero fue Estudios Azteca, subsidiaria de TV Azteca, con 35.988.952 pesos. También se registraron apenas 9 convenios por 93 millones de pesos en adquisición de 5,000 sistemas potabilizadores de agua, 14,000 bebidas para congelar, aplicación en campo de cuestionarios dirigidos a presidentes municipales, servicios de alimentos para 400 personas, revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema, servicios de impresión de material informativo y arrendamiento de vehículos. El programa fue destinado a 7 millones de mexicanos de los 11 millones de personas en pobreza extrema, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconoció en 2013, 2 años después de que se empezó a difundir los logros de la cruzada, aunque el informe del Consejo Nacional de Evaluación Política y Social, dado a conocer el 23 de julio de 2015, arrojaba resultados diferentes. La población con carencia de acceso a la alimentación se había incrementado a pasar de 27.4 millones a 28 millones de mexicanos. A 6 años de que fue lanzado, deja igual o peor a los mexicanos que iban a ser beneficiados. La Auditoría Superior de la Federación determinó que al programa le faltó rendición de cuentas. Con información de David Ramírez, Acústica Noticias. Y si fuera poco, hablando de lo que pues es inútil explicar, quien quiera hacer un análisis del sexenio, enciérrese en un baño, lávense bien las manos, agarren unos Kleenex y hagan lo propio. Ya todo mundo sabe qué sucedió durante este sexenio, el peor de muchas décadas. Después de escuchar y ver lo que hemos escuchado y visto, ayer o antier, en Colima, estrenando un puente o un túnel. Un túnel, ¿no? Un túnel. Dice Henry, presidente de todos ustedes. De todos ustedes, aún. Aunque te duela. Aunque te carcoma las entrañas. Presidente de todos ustedes. Da la sorpresa al público que le acompaña de que el 95% de sus promesas han sido cumplidas. ¡Ah! Vean. Pero uno muy señalado
es el de cumplir los compromisos que asumí como candidato y que particularmente aquí en Colima hoy podemos levantar bandera blanca porque con el compromiso que hoy entregamos se cumple la totalidad de los compromisos que hice con los colimenses. Henry, te diría en estos momentos tantas cosas, pero me queda claro que no entiendes. Corte. Estábamos platicando, qué bueno que llegan para que se enteren. Estábamos platicando desde hace rato todo el asunto de Puebla, del asunto también de la gubernatura. De la gubernatura, ¿no? Que Morena y Barbosa han impugnado. Se corrió el rumor que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial, del Poder Judicial, el mero mero, ya había traído el asunto del problema de Puebla. Sí. Pero a los 5 minutos se desmintió. Sí. Muchos todavía llegamos a pensar, pues ya era hora, ¿no? Después de la historia que hemos visto ahí. Imagínate, no sé si vio usted un tuit del gobernador Corral, que pues fue parte y es parte del PAN y por México al frente. Claro. Y él está preocupado ya para que se arregle lo de Puebla, para no estar dando esa terrible impresión que se está dando allá como parte de México, por México al frente. Por México al frente. Refiere porque Marta Erika Alonso, que es la esposa del exgobernador Moreno Valle, es la candidata de Por México al frente. Que supuestamente ganó. La alianza que supuestamente ganó PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Puebla. Entonces, él está preocupado de la impresión que se está dando ahí. Y dice, ya ojalá esto ya se defina de una vez por todas, porque pues no estamos como para andar haciendo ridículos, ¿no? En ese sentido. Entonces, aclaró el tribunal que no atrajo el caso de elección en Puebla, que el INE de Puebla, el INE de Puebla que está bajo sospecha de estar bajo la mano peluda de Rafael Moreno Valle, el INE de Puebla tiene un día para entregar el informe, porque supuestamente se tienen que agotar las instancias locales. Todas las instancias locales, porque hay también un tribunal local. Claro. Y después del tribunal local, si siguen la instancia como corresponde, sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oigan y vean. Miren, estamos viendo justamente algunas escenas de lo que han sido estos días patéticos desde el primero, ¿no? Sí. Desde el primero que... en el hotel MM. En el MM, exactamente. Enrique Serna, ¿cómo estás? Hola, Broso, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Un saludo enorme también al auditorio. Y como bien comentas, pues el tribunal ya desmintió por medio de un breve comunicado que pues no atrajo la investigación. Lo único que recibió, según dice el texto, fue una solicitud de Morena para que el tribunal intervenga y requiera al Instituto Electoral del Estado de Puebla remitir al tribunal local el recurso de inconformidad interpuesto contra la declaratoria de validez y la entrega de la constancia respectiva de mayoría a pues la virtual ganadora, Erika Alonso. Y esto en virtud de la omisión de ambas autoridades, según lo que se denuncia, por tramitar el referido recurso. De tal suerte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Broso, la máxima autoridad electoral, pues lo único que hizo fue solicitar ese informe, pero no atraer la investigación. Una vez que se desahogue este asunto, se espera que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de la Sala Superior, Yanino Talora Malasis, pues proponga al Pleno de la Sala resolver el asunto sobre la dilación
que presuntamente las autoridades electorales de aquella entidad han cometido, no sobre la investigación, eso es que quede muy claro. Solamente van a resolver el caso de la dilación en pues ofrecer la información correspondiente, no el caso. Así es que, pues como bien dices, una vez que se solucione en aquella instancia y si no llega a un acuerdo entre las dos partes, pues sí ya intervendría, como la ley lo indica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pues emitir una resolución ya inapelable, Rosso. Oye, Enrique, ¿y tú crees que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí tengan idea, o a lo mejor para eso están requiriendo el informe, a propósito de la dilación de las autoridades locales, que hay una gran sospecha, una gran sospecha? Fíjate cómo trato de ser cauto para no asegurar, porque nos han dicho que hay un gran poder del señor Moreno Valle hacia las autoridades locales ahí en Puebla. Efectivamente, es lo que pues en los pasillos, tras bambalinas, en las correrías se escucha, ¿verdad? Y como bien dices, pues habría que, antes de pues emitir algún juicio que pudiera ser desafortunado o erróneo, pues parece ser que sí, efectivamente, el tribunal se trata de allegar todos esos medios de información o todos los elementos que pudieran en determinado momento de llegar hasta esas instancias, la investigación, pues tener, pues valga la expresión, los elementos para poder arribar a una resolución que convenga, no a las partes, sino a los ciudadanos, me parece. Sí, porque en otros tiempos, si la victoria presidencial hubiera sido la que siempre se acostumbra, si no es perro es perra, la que siempre se acostumbra, pues este asunto de Puebla no hubiera ni siquiera llamado la atención por cómo hubieran quedado las cosas, ¿no? Pero aquí sucedió que la vida sucedió al revés. Y ganaron atropellando los que supuestamente nunca ganan, y queda expuesto el único estado que no decidió echar para atrás su aparato juguetón del día de las elecciones. Y entonces, bueno, aquí lo que pasa es, oye, te picó un mosco. ¿Dónde está la roncha? Acá está la roncha. Ah, mira, si te picó un mosco. Aquí es, y te picó un mosco. Sí me picó. ¿Dónde está la roncha? No, che. ¿Cómo que no sabes? Debes de sentir la roncha en tu cuerpo. Ya te buscaste la roncha, te da comezón. No me ha dado comezón, pero sí me picó un mosco. ¿Y cómo sabes que te picó un mosco? Porque lo vi. ¿Y dónde está la roncha? No hay roncha. Y nadie quiere hacerse cargo de que no hay roncha porque seguramente no hay mosco. Y estaremos viendo qué pasa con las autoridades locales allá en Puebla, que como dice bien la autoridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya se dilataron. Como decían las abuelitas, ya se dilataron para informar, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos ya están pidiendo el informe, y a lo mejor es un primer paso, Enrique, para que el asunto, concretamente de Puebla, acabe en el Tribunal Electoral, en el Grande. Así es, y ya serían dos los asuntos relativos a Morena, que se desprenden del 1 de julio, este caso de Puebla, y pues el que ahora a todos nos ocupa, pues la multa, ¿verdad?, a Morena por 197 millones de pesos debido al presunto uso indebido del fideicomiso. Así es que el tribunal tiene enfrente dos aspectos, dos casos, dos situaciones muy interesantes que va a resolver en próximos días. ¡Qué elegante fuiste! Dos casos muy interesantes. Iba yo a decir 3, 4 barbaridades, pero prefiero tu elegancia y nos quedamos en casos interesantes donde les va a
les va a sudar la Wonder allá en el Tribunal Electoral con el caso de Puebla y con la impugnación de los 197 millones de pesos de multa también a Morena. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y por tu información. Un saludo enorme, Broso. Hasta pronto. Gracias, Enrique. ¡Corte! Cualquiera podrá fabricar su propia arma de fuego en Estados Unidos con una impresora 3D. Esta semana el Departamento de Justicia estadounidense dictaminó que los planos que explican cómo fabricar armas caseras pueden estar nuevamente en línea, pero ahora de manera legal. La polémica decisión fue tomada luego de 4 años de batalla legal entre los fabricantes de estos diseños y el Departamento del Estado. La primera arma de fuego fabricada con una impresora 3D vio la luz en 2013. Las instrucciones que muestran cómo replicar el proceso fueron publicadas en Internet y miles de usuarios las descargaron. El informe de la media. Una fuga de combustible ocasionada por una toma clandestina provocó un incendio en el poliducto Salamanca-La Piedad, Guadalajara, en la comunidad de Plazuelas, en Pénjamo, Guanajuato. Elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, bomberos y personal de Pemex controlaron el incendio después de 5 horas de trabajo. No se reportaron personas lesionadas o detenidas. Un policía municipal y 2 presuntos delincuentes murieron luego de un enfrentamiento reportado en el municipio de Huejuquilla el Alto, al norte de Jalisco. Tras el ataque, los agresores escaparon hacia los límites de Jalisco con Durango, por lo que se implementó un operativo de búsqueda con apoyo de policías estatales. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima declaró la cancelación de la inscripción del registro ante este organismo electoral de los partidos políticos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, que a partir de hoy pierden todos los derechos y prerrogativas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que no atrajo la impugnación relacionada con la elección de gobernador del Estado de Puebla, como se difundió en algunos medios de comunicación. Por lo tanto, afirmó que no solicitó al Instituto Electoral del Estado de Puebla rendir un informe circunstanciado y enviar la documentación del recurso que interpuso el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa. Vecinos que perdieron su vivienda en el sismo del 19 de septiembre del año pasado en el multifamiliar Tlalpan fueron testigos del inicio de los trabajos de reconstrucción del edificio 1C, donde se recuperarán los 40 departamentos con los que contaban. El informe de la media. Tenemos un restaurante que da de comer a toda la banda
aquí de Acústica, muy bueno restaurante. Porque ahora que vino el productor, no sé si lo vieron, venía hasta desfajado de la camisa. Sí. Entonces, por eso le dije, ¿comiste, padre? Yo nomás cuando volteé Dice, no, pues es que ya llegué el tarde botón. y ya casi no me tocó nada. Ay, ¿qué comiste? Y dice, me sirvieron un risotto rosso. Bien elegante. Ay. Güey. ¿Y qué más? Chicharrone prensato alla Verdi. ¡Ay, cabrón! Y ahorita me puse a buscar si el chicharrone prensato tenía que ver algo en la biografía de Verdi. No. Pero no, yo creo que fue más bien, Sí. más bien ingenio y e inspiración de nuestro restaurante. Sí, claro, un platillo ahí. Yo creo que la Creación. hicieron a la Verdi, porque como es chicharrón en salsa verde. Claro. Para hacer la asociación. Para coraza de cuchón. Coraza di cuchón. De cuchón. No. No. Corteza de cerzo, salsa. Sí. Salsa esmeralda. A lo mejor también le dieron de fumar algo al final. No, pero no es... Compañía de moros con cristianos. Exactamente. Con i mori con cristiani. Risotto con more e cristiani. Claro. Sí. Traducción. Todo famosos para decir frijolitos. que era un arrocito rojo y un chicharrón en salsa verde. Con frijolitos. Esmeralda. ¿Qué es? Coraza di cuchón en salsa esmeralda. Ah, vaya. Ese era el platillo. Fíjate, no cabe ni en el menú. No de tan... Sí. No, nada más te lo dicen. Ahorita que estábamos hablando de confrontaciones, cuando hay confrontaciones, hay una que ha empezado muy interesante entre el mastodonte anaranjado y el mero de Irán. Sí. ¿Cómo se llama el de Irán? Hassan Rouhani. Ese cabrón. Presidente de Irán. Ese. ¿No es el que va a traer la América? No, ese es otro, ese es un hindú. Sí, No. Este es de Irán. Sí, hablamos de Irán. Perdón. Esto es de Irán. Pero ya se están agarrando del moco. Está escalando muy. Está escalando mucho. Muy fuerte. Porque ya llegaron a pues mira, no te metas con nosotros, le dice a Trump, porque nosotros te podemos armar la madre de todas las guerras, cabrón. Eso sí, Irán le dice ni le toques, ni le rasques la colita al león. Al león, porque porque te podemos armar la madre de todas las batallas, de todas las guerras. Y entonces Trump contesta, ¿no? Sí, en Twitter. Y dice, pero no se te ocurra jamás volver a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias. Muy a la onda gringa, ¿no? Sí. Y que además un capítulo muy parecido habíamos visto, señor, si recuerdan, en los dimes y diretes entre Kim Jong-un, el líder de Norcorea, y Donald Trump en su momento, cuando lo de aquel botón nuclear y etcétera, etcétera. Y este está escalando a un nivel muy complicado. El otro entre estaba Irán también y coqueteando Estados Unidos. como gallo de pelea. Estaban como gallos de pelea, a ver cómo se picoteaban. Aquí el iraní no se anda con vamos a impresionar un rato al mundo, ¿no? Sino decir, no. Después de que le dicen, no vuelvas a amenazar jamás a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias, desde Irán le llega directamente, este pueblo ha visto sucumbir a muchos imperios. Incluso el nuestro. Y solo el nuestro duró más años como imperio que los años que han durado varios países. El persa, ¿no? Y además, a huevo. O sea, sí, nada más para que... O sea, mira lo que hemos sobrevivido, cabrón. ¿Y desde cuándo hemos sobrevivido? O sea, realmente, hablando de años, eres un país escuincle. el terreno que estás pisando, ¿no? Pues sí. Sí. Y además con el antecedente también de que Donald Trump en mayo pasado cumplió la amenaza de que se iba a retirar del pacto de Irán justamente, donde Macron y otras naciones, Francia, Alemania, etcétera, le han dicho... Pues la OTAN. Exacto. Trump o Estados Unidos eviten la salida de este pacto de Irán, que ya no fue posible convencerlo, todo poniendo en el centro justamente el pacto nuclear.
y la amenaza que podría representar de Irán, pero que con ese pacto firmado en 2015 por su antecesor Barack Obama estaban las aguas tranquilas. Y también se lo dijeron dentro de su país. No te pongas ¿para qué ponerte al tiro? ¿Qué necesidad hay de ponerse al tiro? Si finalmente se ha ido negociando a lo largo de los años. Claro. ¿De qué se trata finalmente todo esto? Pues es un negocio. Entre pocos, pero es un negocio. Y eso es lo que mantiene, lo que decía Alemania, que comentábamos la semana pasada, ¿no? O sea, todos estábamos ya muy hechos a la idea de que Estados Unidos era el responsable de estabilizar el humor mundial. Nos acostumbramos, pero con este señor, pues ya no es confiable el asunto. Bueno, pues lo estamos viendo ahora entre el iraní, ¿cómo se llama? Rohan Hassani. Rohan Hassani, que se le está poniendo al tiro cabrón al mentecato anaranjado. Vean. Luego de que el presidente iraní Hassan Rouhani advirtiera a su homólogo estadounidense Donald Trump que no jugara con la cola del león, asegurando que un conflicto con Irán sería la madre de todas las guerras, el inquilino de la Casa Blanca respondió a Irán que si amenaza a su país, sufrirá consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia. Por vía Twitter, Trump se dirigió al mandatario iraní Hassan Rouhani: ya no somos un país que soporta tus palabras dementes de violencia y muerte. Ten cuidado, señaló. Rouhani también advirtió de que Irán controla y podría cerrar el estrecho de Hormuz, un punto estratégico en el Golfo Pérsico, donde circula el 30% del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial. Por su parte, el jefe de la milicia iraní, Basij, afirmó que las amenazas de Trump se enmarcan en una guerra psicológica. No está en posición de actuar contra Irán. En su oportunidad, el ministro iraní de Defensa, Amir Hatami, señaló que los dirigentes de Estados Unidos y sus aliados regionales solo entienden el lenguaje de la fuerza y que por ello no hay otro camino que una amenaza decisiva. Los enemigos creen que pueden privar al pueblo de Irán de sus recursos, pero resistiremos con toda nuestra capacidad ante las intimidaciones, dijo. No nos daremos por vencidos, sino con toda nuestra capacidad defenderemos los intereses vitales de la República Islámica y el bienestar del pueblo de Irán. Ante esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elogió la dura postura de Trump hacia Irán. Quiero rendir homenaje a la firme posición expresada ayer por el presidente Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo contra la agresión del régimen de Irán, indicó. Todos. O sea, todo el tiempo. O sea, de pronto, pues, nosotros estamos así viendo, si quieren ustedes, alrededor, pues a lo mejor 10 años para adelante y 50 para atrás, 12 para atrás. Pero ese es más o menos lo que uno puede imaginarse cuando está hablando. Y de pronto, cuando llegan estos momentos, ya te das cuenta que hay pueblos que pueden hablar de su existencia milenios atrás. Con una conducta constante con respecto a lo que creen y lo que profesan. Sí. Claro. Esa es consistente. Eso es desde los libros más viejos, ¿no? Ahí los encuentras ya a esos orígenes que ahora pueblan todos estos lugares. Entonces, de pronto te llega un sheriff matabacas y ay, cabrón, hemos visto como tú. ¿Cuántos quieres, no? A lo largo de la historia. ¿A cuántos, no? Entonces esto se va a poner muy interesante. Siguen los tiroteos y siguen los muertitos allá en Canadá, allá por Toronto. Y ya me nos platicaba Alfredo y su familia conocen muy bien esa zona, están muy conectados. Y ya nos decía que como que estaba muy localizado este lugar donde han pasado ya varias cosas que no se acostumbran a contar porque nunca pasan. Sí, es muy raro, muy extraño. Es un punto de mucha afluencia, es una esquina muy cerca de una estación de metro, conocida como el barrio griego.
Y hay mucho restaurante y ahí son, es un andador muy, llamémosle... concurrido, sobre todo de fin de semana. Y ha sido en esta área donde... Ahí exactamente en la mera esquina fue donde apareció el tipo con un arma y empezó a disparar. Este tiroteo 7, 8 de la masivo noche, que dejó 3 muertos y más de 10 heridos. Ahí justamente entonces en el barrio griego, en la esquina donde está el callejón de gran afluencia del fin de semana, para ir a todos esos restaurantes que están ahí. No, sin tener un motivo especial. Y bueno, ahí mismo le dispararon, lo batieron y había 6 heridos, de los cuales desafortunadamente más tarde, ya cerca de la medianoche, 2 fallecieron. Ahora entiendo que son 3 los que han fallecido. Fíjate. ¿Y todo qué ha pasado? Hemos hablado de Toronto pues, el último mes y medio. Sí. 3 veces. 3 veces a propósito de agresión. Esto pasó apenas ahora. Vean. Este domingo por la noche, un hombre que caminaba por el barrio griego de Toronto, Canadá, comenzó a disparar contra restaurantes y cafeterías, matando a 2 personas e hiriendo a otras 12 antes de morir en un enfrentamiento contra agentes de la policía, según el jefe de policía de la ciudad, Mark Saunders. En conferencia de prensa, el portavoz de la policía indicó que una de las víctimas mortales fue una mujer, además de dar a conocer que una pequeña de 9 años, víctima del tiroteo, se encuentra en estado crítico. Las autoridades aún no han precisado si el atacante fue abatido o se suicidó, además de aclarar que todavía no se conocen los motivos del ataque, aunque la Unidad de Investigaciones Especiales indicó que la policía localizó al atacante a 3 cuadras de distancia de la escena del tiroteo y que comenzaron a disparar contra él, cuando el hombre huyó y después fue encontrado muerto. El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, se solidarizó con los afectados. Mi corazón está con las víctimas y los familiares de este horrible acto de violencia armada en Toronto. Gracias a todos los que respondieron con rapidez y ayudaron a todos los afectados, escribió en Twitter. Desde las oficinas centrales en Ginebra, la Organización de las Naciones Unidas pidió al Estado mexicano asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales, además de urgir medidas para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas contra las mujeres. Por 9ª vez, el país se ha sometido a la revisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien este lunes publicó sus resultados. Con estas conclusiones, Magali Zarocha, presidenta del comité, dijo en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido muy activo y constructivo en medio de unas muy complicadas condiciones en la nación en lo que se refiere a la situación de las mujeres, que es mala. Según la presidenta, el organismo quiere darle un seguimiento a los esfuerzos del país en el campo de violencia de género y en este sentido pide a México luchar contra la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización de la mujer, lo que se considera como la raíz de este problema. En enero de 2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres, lo que supone un promedio de casi 9 al día. Ya les platicábamos un poco más temprano acerca de la medalla 100 de oro para los mexicanos en centroamericanos. Cayó este día y han seguido sucediendo algunas otras. México terminó la jornada del 5º día en primer lugar del cuadro de medallas. Ahora le damos un repaso, pero antes vamos a este recuento que nos ha dejado Claudio Hernández con respecto a la actividad de México en los centroamericanos. La delegación mexicana se mantiene como puntero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Los nacionales siguen dando sorpresas en disciplinas poco comunes y sorprenden en la cima a pesar de haber perdido en diferentes disciplinas en las que llegaban como favoritos, como los clavados y el béisbol. El objetivo de la CONADE se está cumpliendo cabalmente y con creces, ya que le sacan casi 30 medallas de ventaja al segundo puesto Colombia, y lo mejor para la delegación azteca es que aún sobran algunas disciplinas en las que se llega como favoritos, en especial las de atletismo. Las últimas medallas
para México fueron las de Aremi Fuentes, oro en levantamiento de pesas de 75 kilogramos, en relevos mixtos de pentatlón moderno, así como en remo el equipo azteca consiguió la máxima distinción, mientras que en squash, deporte donde México es potencia a nivel mundial, se han ganado 3 de 4 medallas posibles y hoy mismo podrían ganar hasta 6, ya que están en otras 3 finales. En otro de los grandes deportes para México, el taekwondo, se consiguió el día de hoy 3 medallas de oro y 2 de plata y se aspira a 2 medallas más al estar en las finales. Ya por último en tiro, Edson Ramírez y el equipo mexicano de 10 metros consiguieron 2 medallas de oro más para México. Pues ya se rebasaron las 100 medallas en esta justa y hay actividad todavía a lo largo de estos días en donde México tiene que apurarse, es en un ratito, tiempo del centro de la República Mexicana, México frente a El Salvador en el fútbol, porque perdieron ante Venezuela, nadie esperaba que México perdiera frente a Venezuela, y ahora, bueno, se juega la vida, son 8 equipos divididos en 2 grupos, y a México, sinceramente, no le corresponde quedar fuera del cuadro de medallas. Vamos justamente a revisar la pizarra de lo que ha sucedido en estos días y en dónde está el tricolor y dónde puede terminar México en primer lugar. Con 2 más, ya son 113 hasta la tarde de este lunes. Colombia y Cuba, ahí es donde tiene que terminar México, pero lo están apretando con las medallas de oro y Cuba, por supuesto, en el atletismo seguramente va a recuperarse. Entonces, ha sido un arranque y un fin de semana muy bueno para la delegación mexicana, llegando a este total. Le faltarían, para cumplir con las expectativas, por ahí de unas 12, 13 medallas tal vez, para andar en las 124, 125 como se había pronosticado. Pues suerte para los deportistas mexicanos y felicitaciones para Daniela Rodríguez, esta prometedora taekwondoín mexicana que logró su 3er oro el día de hoy, muy temprano, en la prueba del freestyle en las formas, y que además de haberlo hecho en individual y en mixto, el día de hoy también ganó el oro. Hay un taekwondoín mexicano que calificó a semifinales, Montalvo, Yoman Montalvo, que mandó a su adversario al hospital. Y bueno, alertó por supuesto a la gente del comité organizador porque fue contundente el combate y pues esperemos que Yoman vaya a la gran final y que pueda aparecer justamente en el cuadro de medallas. Cambiando de tema, vamos al fútbol internacional. Mesut Özil, no sé si pesó la recomendación del papá porque después de lo que había sucedido en Rusia, su señor padre le había dicho, oye, renuncia a la selección, ya es momento, pero también se habla de una situación ahí de racismo, etcétera. Vamos al minuto internacional del deporte del fútbol. Este es el minuto del fútbol internacional. La Liga Argentina está de luto tras el asesinato de Facundo Espíndola, quien fuera jugador de River Plate y Almagro. Su deceso ocurrió el pasado domingo, donde se vio envuelto en una riña y fue apuñalado. Hasta el momento hay 2 detenidos, uno de ellos es delantero del Ascenso, se trata de Noel Oviedo, que actualmente milita en San Telmo. Mesut Özil anunció su retiro de la selección alemana vía Twitter, acto que desencadenó múltiples reacciones. Una de ellas fue la de la canciller Angela Merkel, quien dijo respetar la decisión del jugador. El motivo principal del retiro sería una falta de identificación con la selección teutona y distintos actos de segregación contra el jugador. Paul Pogba tiene la firme intención de volver a la Juventus de Turín, equipo donde brilló hace unos años y lo llevó hasta la Premier League. Aunque el motivo principal de su deseo sería jugar al lado de Cristiano Ronaldo, y pese a tener la iniciativa, el deseo del jugador luce complicado ya que el United cuenta con él para la siguiente temporada. Iker Casillas salió en defensa del delantero Loris Karius, quien ha sido blanco del hostigamiento debido a los errores que tuvo en la final de la Champions. A través de Twitter, el guardameta español apuntó que hay cosas más serias en el mundo que burlarse de un muchacho de 21 años. Pidió paz y consideración para el futbolista, quien también es un ser humano. Bueno, así las cosas en el fútbol internacional. Quién sabe si la Juve vaya a pagar la cantidad que le pagaron a ellos para llevarse a Pogba al United, pero ahora el francés dice que está en posibilidades de cumplir un sueño de jugar al lado de Cristiano Ronaldo. Hablando de sueños, a ver si usted reconoce, a los amigos de radio les platicamos
que el mediocampista Héctor Herrera, mejor conocido como HH, se sometió a una cirugía plástica. Sí, se hizo, pues parece que tenía problemas para respirar. Entonces pidió una rinoplastía y le arreglaron hasta las orejas. ¿Tampoco podía oír? No, sí podía oír, pero le arreglaron las orejas. no, Entonces ya es el nuevo Héctor Herrera. También tenía unos pequeños pliegues a un lado de la nariz y ya quedó sin los plieguecitos. Entonces es de llamar la atención. ¿No pierde la aerodinámica? No, yo creo que gana, porque lo dejaron más con la nariz más respingada. O sea, ¿lo afinaron? Lo afinaron, exactamente. Exactamente. Hay un antes y un después. ¿Ahí estaba antes? Sí, era cuando jugaba en el Juan Diego Soccer, ¿no? Entonces, con la barba y todo. Y hasta las orejas le hacían sombras, sí. Pues, desde luego. Y ahí ha sido siempre veloz, pero con las orejas pues, le restaba velocidad, ¿no? Pues sí. O sea, esta carrera Honda Furcio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues a ver si no ¿Y le ahora pasa cómo como quedaron las orejas? Planchaditas y ¿Ah, bien. sí? Planchaditas, sí, se parece al Bofo Bautista, claro. Pero fíjate, Ahora Héctor sí. Herrera ahora se parece al Bofo. Sí. A ver si ¡Qué gran trabajo! A ver si no llega el Bofo a su casa. Pues ya ve que luego se organizan buenas fiestas. Exactamente. Bueno. Y eso nada más quería comentar que nosotros, desde luego, con todo respeto, pero la que me acuerdo que tenía otra opinión era Almariana. ¿Te acuerdas cuando nos mostraste que la belleza de su pareja, la pareja de Héctor? Muy guapa la señora, sí. Le dijimos, qué hermosa es. Y dijo Almariana, para lo pinche que está él. Sí. Pero además lo calificó. No, con todo feo. respeto. Feo. Además le dijo feo. Porque no. Hasta yo le dije, los gustos oiga, son de feo, cada fuerte quien. y formal son las condiciones para ser un mexicano normal. Sí. No, con todo respeto al jugador, ya vimos que ya se operó. ¿Ya lo ve bien? No, me parece, eso que todavía está hinchadito, que si él se siente a gusto, así, si él se siente conforme, más allá de las razones que haya aducido, que dice que para la cuestión de poder respirar mejor y todo, Todavía lo está importante hinchadito. es que él se sí. sienta bien. Y muy respetable la pareja que hace con su esposa. Ella muy guapa, muy Bellísima. atlética. Sí. Muy guapa, muy guapa. Imagínese el niño, mamá, hay un señor que dice que es mi papá, que le abra la puerta. Ay. Y trae llaves. ¡Ah! A eso se exponen. Pues sí, desde luego. Imagínese nomás. O sea, sí hay cambios Luego hay muy operaciones notables. muy radicales, sí. Hay cambios muy notables porque los gestos son muy marcados. Sí, claro. ¿No? En alguien como Héctor, por Desde ejemplo. Las orejas es una muestra de ello, ¿no? Cualquier cambio se nota inmediatamente. La nariz. También. Las claro. comisuras estas que decías. laterales, sí. Exactamente. Cambian las facciones. Así es. Sí. Y además esa gran barba que Es él otra tenía persona. de personalidad. Es otra persona, es decir, es conserva otro. su esencia, pero sí el cambio es muy notorio. Sobre todo en gente que es muy reconocible. Desde luego. Y todas las facciones de él han sido inolvidables. Entonces, cuando se mete cuchillo, pues se nota impresionantemente. Sí, es notorio. El cambio es notorio. Esperemos que futbolísticamente no lo pierda. Bueno, les cuento rápido que en Alemania se corrió el Gran Premio, que regularmente sucede cada 2 años ahí en Hockenheim, y un final inesperado porque pues parecía que nadie esperaba que Lewis Hamilton, saliendo después de la posición 10, arrancó en la posición 14 y terminó en primer lugar. Esto aprovechando que Sebastian Vettel tuvo un despiste. El auto le pega en una de las llantas y no termina la carrera. Así que Hamilton llega desde la posición 14 para terminar en primer lugar. Y al mexicano Checo Pérez le fue bien, terminó por lo menos en la 7ª posición. Otra vez. Después de que el viernes había tenido problemas con el auto y un factor que ellos los pilotos lo conocen, la lluvia, el tema de lo que sucedió el sábado fue con lluvia. El domingo a la hora de la carrera también se manifestó muchísimo
el aguacero, y bajo estas condiciones pues siempre resulta muy, muy complicado. Así que victoria para Hamilton, que parece está de regreso. Ya les platicaremos de el golf. El día de mañana tendremos por aquí información acerca del golf. Oye, Alfredo, Sí, en Hockenheim, ¿no fue donde se mató Pedro Rodríguez? Fue en Alemania, pero no sé si fue en esa pista. Porque sí fue en Alemania. Sí, fue en Alemania, segurísimo. Pero no tengo el dato si fue en esa pista o esta es un poco más moderna. Sí. Porque en Nuremberg. En Nuremberg. Sí. Ah, entonces Ahí, no fue en esta, sino fue en esta, Nuremberg. Sí. Porque además era también un día que estaba lloviendo acá. Sí. Si no mal recuerdo, 71, sí, fue en 1970, 71 por ahí el accidente. De 71, ¿sí? 11 de julio del 71. Exactamente. Ay, pues nada más recordando, es que ahorita que dijiste Alemania, dije no vaya a ser esta pista la tradicional que se usa, pero era Nuremberg. Sí. En ese tiempo. Mire, yo tenía, me acuerdo perfectamente, el radio era un Telefunken, estaba en casa, y mi señor padre encontró en el dial la noticia del accidente. Eran como las 10 de la mañana, tiempo de México, y no se me olvida. Claro, 5 de la tarde de Alemania. Sí. Sí, cuando se dio, o a lo mejor fue un poquito más temprano en Alemania, pero aquí en tiempo de México se dio a conocer ahí por las 10 de la mañana. La vida Porque les va. no viajaba tan rápido la información. Sí, eran los telex. Y la vida les va a estos pilotos, la verdad es que además de todo el desgaste que sufren, bajan varios kilos, tengo entendido, después de cada carrera. Uf. Es un entrenamiento y Sí. un riesgo bastante complejo. ¿Cómo se llama la película de los dos pilotos? ¿Tintán y Resorte? No. Son dos pilotos. Son pilotos, pero la famosa esta que... La de Paul Newman. No, la nueva. Los Rápidos y Furiosos. ¡No! Bueno. Donde se ve la rivalidad entre un alemán y un inglés. Algo histórico. ¿Película reciente? Nadie la ha visto. Película reciente. Por lo menos tendrá unos 4 años tendrá. Y que es la rivalidad real que existió entre este corredor alemán, que era muy metódico, que entrenaba, que estaba todo el tiempo viendo las condiciones del clima y probando nuevos modelos de llantas, y este otro inglés que se la pasaba en las viejas y las fiestotas y todo ese rollo, pero que tiene una rivalidad en la pista impresionante. Y tiene... Se llama Rush. Okay. Rush, Pasión y Gloria. Okay. Mira, apunte usted Sí. Rush. Habrá sido el famosísimo Pasión Jackie Stewart, uno de los... Eran Rush. Rush, Pasión y Era Gloria. Niki Lauda. Bueno. Y con el inglés... Entonces es más reciente, ¿sí? Es más, Sí, es porque Niki Niki Lauda Lauda es de los 80. Con este que era Padrotín. ¿Cómo se llama? Ay, carajo. James Hunt. Y esa gran rivalidad de años y años y años y años no se podían hablar. Varias veces se bajaron de los carros para golpearse. Vaya. O sea, sí, Hay fue- que verla, Bueno, hay mucho dinero de por medio también. Y está muy ¿no? bien hecha. Desde luego. Hay que verla. Está muy bien hecha, las carreras Sí. y todo eso está muy bien hecho. ¿Quieres que ya nos vayamos? Alfredo Ruiz. Hasta mañana. Muchas gracias Corriendo en el F1. Muy bueno tu look, ¿eh? Muy Ah. bueno tu look. Muchas gracias, Almariana. Gracias a usted, señor querido. Nos vemos mañana, martes. Muchas gracias. Entonces, mañana y ya faltarán menos días para irnos de vacaciones. Así es. Muy bien, gracias, Almariana. Gracias a usted. Gracias. Te quedaron muy bien las orejas, ¿eh? Ay. Mañana, chamacos, estén ustedes atentos. Aquí nos veremos todavía hasta el viernes, porque desde la próxima semana, esa próxima semana y la que viene, estaremos de vacaciones. Así que aprovechémonos ahorita que nos tenemos de aquí al viernes. Si tienen radio, tele, gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale!